Muy bien, y nosotros nos quedamos aquí para el mensaje de hoy. Y quiero usar el pasaje del Evangelio que se acaba de leer para hablar acerca de la expansión del cristianismo. Tal vez algunos recordarán, sé que tenemos un par de domingos, uno no estuve, estaba de viaje, y el segundo fue el domingo pasado que tuvimos un servicio conjunto. Entonces hay un par de domingos en que no hemos estado aquí dándole seguimiento al tema más amplio que estaba compartiendo, que tiene que ver cómo surge la iglesia cristiana, cómo surge el cristianismo. Y aunque parezca un poquito extraño, pero también yo les dije que, digamos, si uno hubiera visto a Jesucristo y le pregunta: Señor Jesucristo, ¿de qué religión es usted? Él no hubiera dicho: yo soy cristiano, de ninguna manera. Él hubiera dicho: yo soy judío. Y de hecho varios pasajes de la Biblia habla donde Jesucristo era un fiel seguidor de la ley, donde habla claramente de la ley, etcétera. Y entonces, claro, él pone el fundamento para lo que llegará a ser después el cristianismo, y entonces sus discípulos o sus apóstoles, sus seguidores, van a ser los que se encargan de llevar, digámoslo así, esta nuevo, no puedo decir esta nueva religión, esta nueva fe, vamos a ponerlo así, porque poco a poco vamos a ir viendo, a ver en diferentes capas cómo va evolucionando la fe cristiana. Porque aún los apóstoles, piensen los famosos como Pedro, Pablo, Tomás, etcétera, y si usted les hubiera preguntado a ellos: ¿de qué religión es usted?, ¿qué creen que le hubieran respondido? ¿Yo soy cristiano? No, ellos hubieran dicho: yo soy judío. Y con orgullo. De hecho, el apóstol Pablo, por ejemplo, si usted lee la carta, varias de sus cartas, pero una carta muy conocida que se llama Filipenses, en el capítulo 3, él dice claramente: yo soy judío de judíos, fariseo de fariseos. Así dice él claramente. Él no dice: yo soy cristiano, porque propiamente el cristianismo se empieza a consolidar conforme entra en territorio del Imperio Romano. Y por eso les he traído acá este mapa muy general. No sé cuántos están familiarizados con la geografía, pero es un mapa que nos da una idea de cómo se empieza a expandir el cristianismo, la fe cristiana, de la cual ya voy a hablar. Y usted debe saber, por si acaso no se me ubica, aquí en la parte, en la franjita donde quizás alcanza a leer Tiro, Judea, Jerusalén, esa es la parte que se llama Israel, que es donde vivió Jesucristo y de donde salieron la mayoría de los seguidores de Jesucristo. Y quiero decirles que ellos vivían en un lugar aislado. Ellos no vivían en la capital, Jerusalén. Jesucristo muere en Jerusalén, pero Él desciende a Jerusalén para una fiesta que se llama la fiesta de la Pascua. Pero Jesucristo vivía en un lugar campesino más al norte que se llamaba Nazaret. Y entre Nazaret y Jerusalén había un promedio, por redondear, unas 100 millas de diferencia. Y él pasó la mayor parte de su vida allá en el norte, en un lugar desconocido, campesino. De hecho, hay una pregunta que aparece en uno de los evangelios, en el evangelio de Juan, capítulo 2, cuando dicen que Jesucristo es el enviado de Dios, y la gente se pregunta: ¿y de Nazaret puede salir algo bueno? No sé si ha leído ese pasaje. ¿De Nazaret puede salir algo bueno? Porque era un lugar aislado, poco desarrollado, campesino, de donde uno no esperaría que salga, digamos, un gran maestro, por ponerlo así, porque los grandes maestros estaban en la capital. Ahí estaban los lugares de centros de estudio, las escuelas de los fariseos. Es como, por decirlo así, uno vive en la ciudad aquí porque hay universidades, hay escuelas, hay colegios, pero si uno se va a una zona rural, no sé cuántos han manejado en esas zonas rurales donde usted maneja cientos de millas y no ve nada. Y entonces uno dice: bueno, de aquí puede salir algo bueno, si aquí no hay nadie, eso está muerto, etcétera. Bueno, lo que quiero decir es que entonces el cristianismo surge de un pueblecito llamado Nazaret, muy aislado, muy pobre, en el norte de Israel. Pero entonces poco a poco se empieza a expandir, y esa franja que usted ve de color moradito es como poco a poco se va expandiendo la fe, conforme algunos hombres y mujeres llevan la fe a otros lugares. Es una expansión geográfica, y el mayor responsable de esa expansión es el hombre, el apóstol llamado Pablo. Él es el principal promotor de la fe cristiana, vamos a ponerlo así. Y cuando usted ve muchas cartas que están en la Biblia, el Nuevo Testamento, son escritas por el apóstol Pablo.
Entonces, bueno, ese es un mapa para que usted tenga. Ahora, quiero decir que esto, para que se expandiera, digamos, hasta España por lo menos, probablemente llevó un poquito más de 150 años. Eso no sucedió de la noche a la mañana, como que ya en un par de años ya el cristianismo se había expandido. No, no había internet, no había telégrafo, no había carro, no había trenes, no había nada. Era de boca en boca. Gente que viajaba en barco, pues viajar en barco podría durar de 1 a 3 meses, y mientras llegaba y plantaba y hacía el trabajo, es algo exhausto, muy tedioso, por decirlo así. Pero ya en el año 300, específicamente en el año 325, el cristianismo se había consolidado en el Imperio Romano. Eso es bien importante entenderlo, y se consolida. Solo quiero dejar este dato del cual voy a hablar en otro mensaje más adelante. Se consolida porque un emperador del Imperio Romano, obviamente, digámoslo así, se convirtió al cristianismo y oficializó la religión cristiana como la religión del imperio. ¿Alguien sabe cómo se llama ese emperador? Yo lo he mencionado. Constantino. Si usted va por la calle que se llama Colonia, la 50, cerca del puente de la 417, la calle que está allí se llama Constantino. Ese es el emperador Constantino, que él, por decirlo así, se convirtió a la fe cristiana y entonces consolidó la iglesia cristiana como religión del Imperio Romano. Eso sucedió en un año específico, se lo voy a decir porque se lo voy a preguntar próximamente. Eso sucedió en el año 325 y tiene fecha en junio, mediados de junio del año 325. Está muy claro en actas y documentos que ya están guardados en los registros y los anales de la historia. En junio del 325, de manera oficial, el Imperio Romano dijo: la única religión válida es el cristianismo. Pero antes era una religión perseguida, una religión, digamos, de pocas personas, casi siempre de baja educación, gente de baja alcurnia, vamos a ponerlo así, y entonces avanzaba, digamos, de a poquito, vamos a ponerlo de esa manera. Ahora, el concepto que está detrás de toda la expansión del cristianismo es esto que encontramos en el Evangelio, que se llama la Gran Comisión, que es donde Jesucristo le encarga a sus seguidores, donde les dice: vayan y bauticen. Básicamente eso es lo que él dice, ya lo vamos a ver. Pero entonces la Gran Comisión es ese encargo que Jesucristo le da a sus seguidores para que no se queden quietos en Jerusalén, sino que dice: vayan, salgan y prediquen, vamos a ponerlo de otra manera. Y eso lo tomaron en serio, muy en serio, los seguidores de Jesús, y empezaron a salir a otras regiones, especialmente algunos individuos que después voy a mencionar. Y esto me trae ese pensamiento de que Dios usa personas ordinarias para hacer cosas extraordinarias. Ya le dije que esos individuos eran seguidores de Jesucristo, obreros, pescadores, constructores. Pocos eran personas bien educadas, bien cultas, bien formadas. Muy pocos, la mayoría era gente sencilla como usted y como yo, que tenían una pasión por la enseñanza de Jesucristo. Entonces el Evangelio tiene que ver con llevar esa noticia, como hablaba Erika, a los niños, no guardarla para sí, sino llevarla a otras personas. Como una noticia como esta: ¿por qué llegaste tan temprano de la escuela, mi hijo? Es que fui el único que pudo contestar una pregunta. Muy bien, Jaimito, eres un niño tan estudioso. ¿Y cuál fue la pregunta que contestaste? ¿Quién le tiró el borrador al maestro? Otro que les comparto: Jaimito llega del colegio y la madre le pregunta: ¿cómo te fue hoy, Jaimito? Y Jaimito responde: como en el Polo Norte. ¿Y cómo es eso, Jaimito? Todo bajo cero. Bueno, eso es solo para despertarlos un poquitico y se acuerden de lo que les he dicho el otro domingo, porque voy a hacer un examen oral. Ahí les estaré haciendo mis preguntas. La Gran Comisión tiene que ver con educar, con compartir. Y miren ese pensamiento que me pareció importante ponerlos acá. La educación no cambia el mundo, cambia a las personas que van a cambiar el mundo. La educación. Y de hecho, la Gran Comisión de la que ya voy a hablar tiene que ver con educar, porque él dice: vayan y hagan discípulos, bautizándolos
y enseñándoles. Note ahí esos dos verbos, bautizándolos y enseñándoles. Ese es digamos así, el corazón de la gran comisión. Vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Note ese punto central de que no solamente en el círculo donde ya estaban, sino que los manda a todas las naciones. Y entonces la fe cristiana se va a convertir en una fe misionera. Una fe que se mueve, que se expande, que no se queda quieta en su mismo lugar. Y eso hizo que el cristianismo, digamos, fuera creciendo y creciendo. Nosotros que vivimos, vamos a poner cuando estábamos en nuestros países latinoamericanos, sea Colombia, Venezuela, Perú, lo que se quiera, Honduras, whatever. ¿Cómo le llegó el cristianismo? Todos ya nacimos cuando habían iglesias bonitas, nos bautizaron, ya para nosotros era costumbre ir a misa. Todo lo vemos como ya dado, como que siempre ha sido así. Pero ya les dije que la iglesia cristiana ni siquiera tuvo templos como este por más de 500 años. Eso no existía. Se reunían en casitas, en hogares, en la plaza, en un cementerio, a escondidas. Así estaba la fe cristiana por casi 500 años. Entonces la pregunta es, ¿cómo llegó el evangelio? Bueno, hubo personas que trajeron el evangelio, que cruzaron fronteras, que se movilizaron de un lugar geográfico a otro para hacer discípulos. Miren el pasaje que aparece en el evangelio. Por tanto, vayan y hagan discípulos. Noten ese concepto, ya lo voy a desarrollar. Hagan discípulos de todas las naciones y miren cómo hacemos discípulos. Uno, bautizándolos. Y ahí dice claramente en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El bautismo es la entrada a la familia cristiana, es el arranque de la vida cristiana, es el sacramento por medio del cual Dios sella a la persona que es bautizada. Bautizándolos, y la segunda parte dice enseñándoles, el aspecto educativo, el aspecto de instrucción. La iglesia cristiana se ha movilizado a lo largo de los siglos en esos dos verbos, bautizando, enseñando. La iglesia se convierte, por decirlo así, en un centro de educación. Todas las iglesias, o en su mayoría, son iglesias que normalmente dan clases de alguna forma de catecismo, clases de primera comunión, clases de Biblia, o tienen una escuela bajo sí misma, como aquí hay un preescolar, pero hay otras iglesias que tienen primaria, secundaria, high school, y hasta hay universidades cristianas, una universidad católica, una universidad luterana, una universidad bautista, porque se quiere, digamos así, transmitir la fe. Entonces la iglesia se convierte en un centro educativo, en un centro donde aprendemos. Parte de lo que estamos haciendo aquí esta mañana es aprendiendo, conociendo, ampliando nuestra fe para entender mejor. Y ese concepto se llama el discipulado. Discipulado significa hacer seguidores de Cristo. La palabra discipular significa educar, hacer discípulos, hacer seguidores. Entonces, todo ese concepto de ir y predicar, de ir y dar a conocer el evangelio, se llama el discipulado. Simplemente es enseñar la enseñanza de Jesús para que la gente conozca mejor su fe y actúe como tal. La primera parte, por tanto, es algo que ya hemos hablado muchas veces, es el bautizar. Se bautiza en el nombre de la Santísima Trinidad, hoy es Domingo de la Trinidad, y por medio del bautismo, el sacramento, Dios viene al bautizado. Dios lo recibe como miembro de la familia de Dios y ahí inicia el camino de la vida cristiana. Entonces, el primer aspecto es bautizándolos. Creo que la mayoría de nosotros fuimos bautizados siendo niños, pero si usted no ha sido bautizado, hable con el pastor y podemos darle una clasecita sobre esto. La primera dimensión, por tanto, es el bautismo, porque así dice, hagan discípulos, el discipulado, bautizando y enseñando. Esa es la segunda parte. La iglesia, ya dije, se convierte en un lugar de educación.
en un lugar donde damos clases, como la clase de educación financiera que vamos a dar. Es una clase basada en la Biblia, cómo ser mejores administradores de los recursos que poseemos. Es una forma de educar, es una forma de instruir, una manera en que podemos crecer y ser mejores administradores. Y lo último que quiero mencionar acerca de esto es que la iglesia no solamente hace de esas dos cosas, sino que sirve a la comunidad de diferentes maneras. Ahí no aparece la palabra, pero dice impacto en la comunidad. La iglesia de alguna manera se hace presente para bendecir a los que los rodean. Como por ejemplo, algo que usted conoce muy claramente es el food pantry, la entrega de comida, algo muy notorio, pero pronto estaremos entregando útiles escolares o tenemos algún otro tipo de evento especial por medio del cual queremos tener un impacto en la comunidad. Y todos esos ingredientes hacen que sea una visión de trabajo, una visión estratégica para poder servir. En esencia, la Gran Comisión quiere decir hacer discípulos. ¿Cómo hacemos discípulos? Bautizándolos y enseñándoles. Y ese es el centro por medio o el corazón por medio del cual creció la iglesia en todo el imperio y llegó hasta nosotros. En los próximos domingos estaré hablando un poquito más de cómo esta visión se fue desarrollando. Y ahora que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y mentes en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Nos ponemos de